términos de explotación por competición y la explotación interespecífica o interespecífica. En la explotación por competición es en la que dos especies tienen el mismo acceso a un bien en común, pero encuentran la manera de hacerse el mismo sin necesidad de pelear. Y en la explotación interespecífica es en la que dos especies desarrollan estrategias para prevenir que el otro tenga acceso al recurso y así pelear por ello. Ahora, en el texto hacía relación en que en la explotación por competición hacía referencia al modelo de competencia perfecta y la explotación interespecífica hacía referencia al modelo de competición imperfecta. Aquí sí me quedó un poco de duda. No sé si nos pudiera usted, profesor, ayudar un poco en cuanto a esta relación que hicieron en el texto. Sí, a ver, ¿cuál es la duda? Es que en el texto decía tal cual la explotación por competición, que viene esta definición que viene ahí abajo, diríamos que es la explotación por competencia perfecta. Entonces, haciendo una analogía con este ejemplo de que es que una especie está compitiendo, bueno, no compitiendo, están interactuando por un mismo bien, encuentran la manera de no entrar en una disputa. Y el otro, el de competencia imperfecta, hace al que dos especies desarrollen estrategias para prevenir que el otro tenga acceso al recurso. Ahora, no sé si esto es con lo del modelo de Cournot. O con que el asunto es que, bueno, hace falta trabajar un poco más estos dos conceptos, ¿no? Las fotos que colocaste aquí, ¿las escogiste por alguna razón, Juan? Sí, porque creo que representan bastante bien esta situación, ya que el zorro está en casa con su manada y los buitres, que son otro tipo de especies, esperan a que consuma el bien y después ellos pueden ingresar a consumirlo. Y en el otro, pues como sabemos, los leones son cazadores, pero otra especie que son más, las hienas, también la manada, eh, pues pelean con ellos para quitarles este bien. Entonces es una competencia por el mismo bien, por así decirlo. Exacto. Y era en parte lo que hablábamos en la sesión de asesoría, ¿no? Realmente una de las principales propuestas que se hace desde la visión evolucionista es una reconfiguración de todos los procesos de competencia. Entonces, normalmente, como habían venido presentando sus compañeros, lo que sucede es que la competencia siempre se ve como una suerte de rivalidad, donde alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar, ¿no? En teoría de juegos, casi siempre se plantea como estos juegos de suma cero, así se llaman, que es donde o hay un perdedor o una perdedora o un ganador o una ganadora. Pero difícilmente dentro de la visión de competencia se considera la posibilidad de que la participación de distintas empresas dentro de un mismo campo o dentro de un mismo sector o dentro de una misma actividad económica traiga beneficios para todo el mundo. Más bien siempre se plantea la competencia como algo que, una suerte de ring de boxeo donde yo tengo que ir a darme golpes siempre contra esa persona que está ahí y que está haciendo una actividad que es la misma que yo estoy haciendo y que por tanto desde esa necesidad de satisfacer mis necesidades en condiciones de escasez implica que no hay espacio para ambas personas, o sea, para ella o para él y para mí, ¿no? Y entonces, nosotros cuando pensamos en la competencia desde la visión evolutiva, esta es solamente una posibilidad. Es decir, no es que la competencia desde la visión evolutiva es esto de, como Heidi, ¿no? Abuelito, dime tú, y todo el mundo agarrado de las manos, bailando alrededor de las flores en la pradera. No, no es hold hands and dance together. No, no es eso. Lo que sí es una necesidad de evaluar la situación en la que estoy. ¿Cómo la evalúo? Hay momentos en los que a mí me interesa que incluso existan otras personas como competidoras en la actividad en la que yo me estoy desenvolviendo. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan otras personas que están compitiendo, pues me permite a mí tener también una influencia dentro del mercado
y generar condiciones en las que tanto las otras personas, pero también yo, podamos desarrollar nuestras actividades. Un poco lo que se ve alrededor de las cámaras empresariales, donde incluso hay, bueno, competidores que están asociadas dentro de una misma organización. Eso sucede, y un ejemplo muy, muy claro que tienen aquí en México está en la ciudad de Monterrey, con una estrategia de clúster que ellos vinieron desarrollando desde hace mucho tiempo, donde hay distintos clústeres. Por ejemplo, uno de los más importantes, si no el más, es el clúster automotriz, y ahí están las distintas ensambladoras, y colaboran entre sí para pues conseguir mejores condiciones institucionales con el gobierno, para solucionar problemas comunes cuando cuando hay trabas en las cadenas de suministro, para incluso hacer un cierto nivel de capacitación bajo ciertos acuerdos, por ejemplo, de no robarse personal entre una ensambladora y otra, etc. Digamos, para mantener también y proteger al interior la propia actividad. Entonces, este tipo de relacionamiento, donde yo no siempre tengo que estar peleando, sino hay momentos en los que yo voy a tener un tipo de explotación de esas cosas que yo hago, pero en relación a las demás personas que están alrededor. En algunos momentos yo lo haré, como aquí plantea lo de explotación interespecífica o intraespecífica, ¿no? Que es donde yo tengo que ir a pelear, tal cual, y donde yo tengo que posicionarme fuertemente para evitar que las personas que están a mi alrededor consuman ese recurso. Entonces, ahí es una estrategia más confrontacional, por ejemplo. Mientras que puedo tener otro tipo de explotación, donde tengo más una estrategia de coordinación entre todas las personas que quieren utilizar ese recurso, de manera tal que tanto ellas como yo podamos subsistir y estar dentro de este mercado. Entonces, la competencia va a tener ambas características. Por un lado, va a tener una característica, sí, de confrontación, de pelea, de necesidad de eres tú o yo. Y por otro lado, también va a tener una característica de coordinación. Es a esto a lo que se refieren estos dos conceptos, ¿sí? De alguna forma las imágenes sí están bien seleccionadas. Lo que es necesario es entender desde dónde se parte para proponer estos conceptos. Por eso era que te lo preguntaba, Juan, Sí. cuál era la motivación que estaba detrás de la selección de las imágenes, ¿no? Para ver un poco lo que discutíamos ayer también cuando veíamos la presentación. Sí, es que, por ejemplo, en ese sentido, profesor, bueno, gracias por la aclaración. Sí. Pensaba también en esta interacción que tienen, no sé, los peces payasos y los peces payasos y las anémonas, pues que los dos están compartiendo un mismo ambiente, por así decirlo, un ecosistema, y ambas se protegen unas a otras, pero no me quedaba claro justamente sentido de competición en el cual también se pueden relacionar o, como decía usted en la sesión que nos dio el viernes, pues tomarse de las manos para justamente quizás confeccionar un mejor producto, ¿no? Y como bien menciona, creo que está quedó muy claro, por ejemplo, en la industria automotriz, cuando ciertos automóviles tienen motores de otra empresa, ¿no? Ujú. Entonces comparten, yo creo que este tipo de tecnologías. Creo Sí, que claro. Daniel Chávez había levantado la mano, no sé si quiera participar aún. Sí, lo único que quería mencionar es que, bueno, en mi caso particular, al introducir estos conceptos de explotación por competición y explotación intraespecífica, eh, bueno, al menos en mi caso, en lo que pensé fue específicamente en el aspecto de, bueno, en materia de biología, en pensar en algunos animales en algún abrevadero. Por ejemplo, hay algunos que toman del abrevadero, que sería el bien, sin recurrir a la competencia, como podría ser gacelas y cebras, no sé. Pero en el caso por ejemplo, hipopótamos, podría ser un agente que termine por prevenir que los otros animales que se acerquen, este,
dispongan de este abrevadero, ¿no? Ok, pues sí, creo que también es un ejemplo bastante claro y que también podríamos tomar justamente para para la explotación por competición. Y pues como bien dices, quizás en la interespecífica alguna especie que tienda más a ser pues como el fuerte, ¿no? No sé, un cocodrilo o un hipopótamo puede ser, que igual está en el mismo ambiente. Pero bueno, gracias por la aclaración, profesor. Voy a continuar. Podemos pasar a la siguiente, ¿no? Ni idea. ¿Sí es esa? Ah, sí, perdón, es que creo que se me trabó un poco. Ah, ya, dije, Eh, ya no escucho. ¿Sí me escuchas? Creo que era el Sí, ya, anterior, ¿no? ya. Venía una pregunta. A ver, dame un segundo. Sí. Listo. Ahora, con base en esta breve introducción que di acerca de los mercados y con la tendencia al equilibrio, ¿estudiar este tipo de mercados tendría algún sentido donde parece la competencia no existe? Si sí, me podría decir alguien por qué, y si no, también. Me podría decir Luis Ricardo, por favor. Claro. Sí, sí tendría sentido porque pues es que en la pregunta dice donde parece la competencia no existe. Entonces, si se estudia, pues puede salir que sí existe esta competencia. O sea, sí es muy importante estudiar los mercados tanto para fomentarla como para reducirla. Al menos eso creo. Ok, muchas gracias. Pues vamos a ver lo que dice Hayek con respecto a esta pregunta, que es lo que se hace un poco. Bueno, después de esta introducción hacen justamente las críticas al modelo de competición estándar y comenta que, pues con base en la pregunta anterior, lo absurdo del procedimiento habitual de iniciar el análisis con una situación en la que se supone que se conocen todos los hechos, no deja espacio para la actividad denominada competición que se presume ya ha hecho su tarea. Es decir, si ambos modelos tienden al equilibrio, pues no habría mucha más información que sacar de ellos si los bienes son homogéneos y se dividen en partes iguales, ¿no? Ahora, Hayek considera que el espíritu competitivo viene dado por un proceso de descubrimiento. Ah, Alexis, ¿qué te suena como un proceso de descubrimiento? Pues eso me suena más a un proceso estratégico, debido a que, como hemos visto en todas las lecturas, al término de relacionar la invención con la innovación, engloba todo ese proceso en el sentido de descubrir. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu competitivo, nosotros podemos ver lo que también llegaba a mencionar pues Jesús de Garay, que prácticamente pues nosotros podemos ver que el mercado es un sistema donde nosotros vamos a generar una comunicación y por ende al momento de comunicarnos con alguien o al observar un proceso, nuestro espíritu competitivo va a surgir, va a tener un proceso estratégico y sobre todo innovador. Ok, muy bien. Entonces, como decía el profesor, también podemos valernos de las distintas, bueno, de estas competencias con otras empresas para generar nuevos descubrimientos e innovación. Hayek lo que comenta es que la competición es importante ante todo como un proceso de descubrimiento donde los emprendedores buscan una oportunidad no explotada y esto puede ser tomada como una ventaja por otros. La esencia de la competición en sí es que los rituales busquen lo que los rivales busquen lo que los consumidores quieren y cuánto están dispuestos a pagar por esos bienes, y es un proceso de prueba y error, que es justamente esta variable que entra con el modelo evolutivo, que son, si tenemos información limitada, pues cómo podemos hacer una proyección hacia cómo va a modificarse la dinámica del mercado, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, Nidia, por favor.
Después tenemos la crítica que hace Schumpeter. Y bueno, Schumpeter comenta a grandes rasgos esto, ¿no? La esencia de la competencia viene dada por la promoción de las novedades en el mercado, competencias por nuevas mercancías, nuevas tecnologías, los nuevos tipos de organización que estas tecnologías también dan, porque también modifican el entorno de las organizaciones y la gestión de estas. Y que el propósito de la innovación es la introducción de estas nuevas tecnologías y servicios, las cuales por un periodo de tiempo le darán ventaja competitiva a la gente. Es decir, la destrucción creadora, ¿no? Que hemos visto repetidamente en textos con los demás profesores. También Schumpeter indica que la introducción de una nueva tecnología o servicio darán por algún tiempo la ventaja a alguna empresa y que las empresas se convierten en ganadoras o perdedoras y las ganadoras se convertirán en algún punto en perdedoras cuando una innovación sea introducida por un competidor. Más adelante con los modelos que va a explicar Nidia, con algún ejemplo que metimos en esa explicación, vamos a ver si queda más clara esta idea de los periodos de imitación y de innovación que son los que plantea Schumpeter. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Nidia. Los modelos estándar sí consideran la innovación, pero lo consideran de dos maneras. La primera es que lo toman como una variable meramente al azar, en cuyo caso es un resultado predecible que se puede anticipar ex ante y que induce una reacción óptima ex ante. Es decir, se pueden hacer estas proyecciones de la innovación, no la estudian como una variable que se tiene que estudiar aparte, como veíamos en la lectura también de la mañana, esta parte de cómo considerar el capitalismo Schumpeter, ¿no? También. Y la dos es una variable que puede ser optimizada como todas las demás variables. En ambos casos, el propósito de la innovación se reduce a inducir un proceso instantáneo y pasivo. Esto bajo la teoría de los modelos estándares económicos, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente, Nidia. El tercer acercamiento o crítica que tenemos con respecto a los modelos de competición perfecta e imperfecta es que el enfoque estándar de la competencia considera a la empresa como una entidad capaz de realizar cálculos complejos con el fin de maximizar su beneficio, y para los economistas gerencistas y conductistas, tal descripción de empresa es poco realista. Para Nelson y Winter, que también más adelante vamos a hacer una explicación del modelo, la confianza estándar en el comportamiento de optimización conduce a ignorar las características esenciales del cambio, la prevalencia de la incertidumbre haitiana, y ahí me gustaría hacer una pausa para preguntarle al profesor a qué se refiere con incertidumbre haitiana. ¿Podría darnos una pequeña noción de qué es esta incertidumbre, profesor? Es un tipo de incertidumbre que se desarrolla para un modelo específico, ¿sí? No sé si pudieron ver en el texto y lo podemos construir entre todos. ¿Qué tipo de incertidumbre es esta que se está planteando acá? A ver, ¿quién más puede aportar? ¿O qué percepción tienen el resto del grupo? Según entiendo, en el modelo de Knight, es un riesgo que no es medible, que no se puede computar, dijéramos, aleatorio o estocástico. ¿Quién más puede participar? También se puede ver en materia de inversiones, ¿no, profesor? Tal cual. Porque las empresas, al momento de invertir en I+D, pues ellas están apostándole a un sistema donde pueden tener un punto de imitación y también pueden tener un punto de desarrollo. Entonces, si ellas tienen esa incertidumbre, pues van a generar pues que a veces no tengan los rendimientos o van a empezar a colapsar en cierta manera de pensar si va a servir o no. Bueno, ya sí lo vi en el texto. Justamente es eso. Qué bueno, gracias por el aporte. Es que, miren, siempre alrededor de los procesos de innovación hay, digamos, es un dilema, ¿no?
es un debate, más que un dilema, abierto alrededor de, bueno, qué tanto es riesgo y qué tanto es incertidumbre, ¿no? A ver, en el riesgo yo tengo, lo puedo aproximar, por ejemplo, a una probabilidad, que es como el concepto matemático más claro. Y entonces, cuando yo tengo una condición de riesgo, yo puedo entender cuáles son todos los escenarios posibles y cuáles son todos los escenarios de interés, ¿no? O los escenarios, en algunos casos, favorables. Por ejemplo, nosotros podemos entender si en México estamos en una situación de riesgo frente a terremotos versus estar en Monterrey, ¿no? Ahora que hemos hablado tanto de Monterrey. En Monterrey no tiembla, ¿verdad que no? No. Exacto. Entonces, aquí en México hay un riesgo de temblor. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una zona que tiene una falla y esa falla ya se ha activado en otros momentos y entonces hay todo un sistema de monitoreo sismológico para poder entender si frente a alguna posibilidad de movimientos en esas fallas, pues eso pudiese provocar algún tipo de desastre natural o no. Entonces, ahí hay un nivel de riesgo, ¿no? Porque yo sé que aquí en México eso es un escenario posible. En Monterrey, pues no lo hay como riesgo, porque en Monterrey no está ubicado sobre ninguna falla. Ahora, nosotros también sabemos que estos procesos sismológicos, pues por más que tú puedas tener mucha previsión, estudio, seguimiento, nadie puede determinar cuándo va a suceder. Y entonces eso entra dentro del campo de la incertidumbre. Porque si bien yo tengo incluso conocimiento sobre alguna parte del proceso, no la tengo sobre todo y no puedo predecir. Entonces, para este tipo de procesos sobre los cuales yo puedo construir herramientas de seguimiento, medición, cosas que me ayuden a estructurarlas mejor, y sin embargo, estoy dentro de una situación en la que no puedo controlar todos los parámetros, tales que no me permiten predecir siquiera con la mejor información que pueda construir un estado futuro, entonces tengo este tipo de incertidumbre. Sí, yo estudio y el hecho de que no lo pueda predecir no quiere decir que vamos a cerrar las oficinas sismológicas, ¿no? Y que no vamos a hacer investigación en sismos. Al contrario, seguimos investigando. Pero yo investigo entendiendo que de cualquier forma no voy a poder tener una certeza tal que me permita predecir cuándo va a ser el próximo movimiento telúrico. Entonces, esta dicotomía entre riesgo, incertidumbre, capacidad de predecir, capacidad de entender las variables que son relevantes, de seguirlas y de con ellas poder hacer predicciones o no, o entender o no, es algo que es muy característico dentro de todos los procesos de innovación. Y esto se acentúa cuando estoy en procesos de competencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo tengo dos maneras de relacionarme con la competencia: la coordinación y la confrontación. Y entonces, como yo estoy encima con dos estrategias que no siempre son fáciles de armonizar, pues tengo que cuidarme mucho de lo que voy a hacer. Y entonces, si estoy en la fase, por ejemplo, de competición, pues algún error que pueda cometer me puede llevar incluso a desaparecer, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo manejo? Bueno, lo manejamos lo mejor que podemos. Esa es la respuesta, ¿no? Vamos construyendo tal cual como los sismos, ¿eh? Vamos construyendo toda la información para poder estar preparados frente a una eventualidad, entendiendo que la información que tenemos es siempre limitada. Y que por tanto, los procesos de toma de decisiones siempre van a estar abiertos a que aparezcan cosas que son incontrolables, que están fuera de la posibilidad real de cualquier gerente para poder tomar una decisión exitosa. Simplemente se va a tomar la mejor decisión con la información que se tiene disponible, entendiendo que el mundo también está envuelto en este nivel de incertidumbre. Entonces siempre está presente, profesor, o sea, en cualquier tema de competencia entre empresas está la incertidumbre de por medio.
Sí, siempre, siempre está presente. Claro, está presente en mayor o menor medida dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Y es por eso que yo necesito entender bien en lo que estoy. Por ejemplo, el nivel de incertidumbre es mucho más alto si yo estoy en tecnologías, por ejemplo, que están en la frontera del desarrollo tecnológico mundial, o si estoy en tecnologías que ya son tecnologías maduras, ¿no? No es lo mismo si yo estoy compitiendo para hacer muebles de madera, así estoy compitiendo para hacer chips que voy a instalar en el cerebro y que van a suplantar a las computadoras y a los celulares, por ejemplo. Ok, muchas gracias por Con su gusto. intervención. Adán levantó la mano, no sé si todavía quiera comentar algo. Pues sí, bueno, básicamente de lo que explicaba el doctor, no sé si otro ejemplo que puede ahorita aplicar, pues es el de la pandemia, ¿no? No le han ni calculado a lo de la supuesto pico, los efectos económicos, ¿no? Etcétera. Entonces yo veo que hay sí ciertas cosas en las que se tiene conocimiento, pero no se ha podido medir satisfactoriamente estos factores de riesgo, ¿no? Y yo creo que peor aún, pues la combinación de estos, ¿no? Los efectos combinados de... No sé qué opinas, doctor. Sí, es cierto. En buena parte hay problemas con la medición, digamos que son problemas propios de la construcción de conocimiento alrededor de un fenómeno. Y eso sí se da, totalmente cierto. Pero también es el hecho de que hay como los círculos estos de la ignorancia, no sé si lo conocen, ¿no? Esto de lo que yo sé, lo que yo creo que sé, lo que yo creo que no sé, lo que no sé y lo que no sé que no sé, ¿no? Digamos, hay muy buena parte del conocimiento que construimos que siempre está en expansión, simplemente porque no podemos saber qué no sabemos, ¿no? Esto siempre está alrededor de todo el conocimiento que estamos construyendo. Entonces, sí es una combinación entre las dificultades de las cosas que quisiéramos tener claras y no podemos, y de esas cosas que no tenemos claras porque ni siquiera sabemos cuáles son. Y por eso es que cuando estamos hablando de innovación y le metemos a esto nuevo conocimiento para ser aplicado, pues como que explota, ¿no? Explota en las posibilidades de poder parametrizar un universo que ni siquiera terminó de conocer. Y ese es uno de los grandes retos para trabajar en procesos de innovación. Uno tiene que acostumbrarse a estar siempre como en una situación de límite, sobre todo cuando se acerca cada vez más a la frontera, porque hay un montón de cosas que ni siquiera puedes imaginarte que no sabes. Y encima compitiendo, ¿no? Por eso es que lo traen acá. Ok, profesor, muchas gracias. Sí. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, más adelante tenemos el capítulo de competición y evolución y me gustaría preguntarle a Carlos, ¿qué relación tiene esta imagen con la competencia, Carlos? ¿Qué analogía podríamos hacer? Creo que esta imagen justo tiene que ver con las condiciones del entorno, ¿no? Parte de la competencia creo que es aprovechar tus propias características dado el entorno que posees. Entonces, en este caso, por ejemplo, las jirafas compiten por alimento y entonces las que tienen como estas características propias de tener el cuello más alto, pues tienen mayor facilidad o mayor competencia para poder alcanzar lo que las otras no. Ok, muchas gracias. Sí, en parte justo, pues bueno, esta imagen tiene que ver con la parte de la especiación y que obviamente fue un proceso que tardó muchísimo tiempo, ¿no? En el que una jirafa que probablemente podía pasar a tomar los alimentos de un árbol, ¿no? Pero justamente tiene que ver con esta adaptación que tienen que tener las empresas, como comentaba el profesor, en cuanto a un proceso en el cual puede considerar imitar o innovar. Entonces, tiene que haber una adaptación rápida en los cambios. Entonces, sí, gracias por tu participación. Podemos pasar a la siguiente, Nidia, por favor. Ahora, Alchen hace un señalamiento y justamente es el que introduce
los principios de la evolución biológica y la selección natural para interpretar el sistema económico y la adaptación del mecanismo activo que elige entre acciones exploratorias generadas por la búsqueda adaptativa de éxitos y beneficios. Es decir, también trae a la mesa de que no es algo que se dé de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que haber prueba, ensayo y error, ensayo y error. Los comportamientos son adaptativos, imitativos y en lugar de buscar una maximización, se busca justamente ver qué es lo que más le conviene. Ahora, sobre esta hipótesis que hace Alchan y la comparativa biológica de la selección natural, Friedman hace esta conjetura. La hipótesis de maximización de beneficios es un resumen apropiado de la condición de supervivencia. Pero bajo este principio, el mismo Alchan también dice que cómo puede haber esta búsqueda por maximización continua si la empresa no tiene manera de hacer o de inyectar el capital para maximizar, entonces esas empresas desaparecen, ¿no? ¿Qué sería lo que pasaría con ellas? Además, también explica que probablemente las empresas pequeñas que puedan sacar una tecnología innovadora, pero no tengan la capacidad para inyectar capital y justamente competir con las empresas que solamente están maximizando los beneficios, pues no tendrían nada que hacer, ¿no? En el mercado. Eso es un poco lo que comenta en cuanto a esta disputa con Friedman. Y introduce la reflexión en cómo funciona la maximización de beneficio en un mundo de incertidumbre y cuáles son las posibilidades de sobrevivir en un mundo que evoluciona constantemente. Es decir, no hay manera de hacer justamente una proyección para saber qué es lo que va a pasar a futuro y qué es lo que veníamos platicando anteriormente con la incertidumbre acerca de si se va a hacer, bueno, si se puede producir esa innovación y si va a ser exitosa y por lo tanto comerciable, ¿no? En el mercado. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Nidia. Bueno, y ahora para explicar los modelos voy a dejar con la palabra a mi compañera Nidia. Listo, ok. Bueno, básicamente yo les voy a explicar en qué consiste, vaya, toda la descripción del modelo tanto de Nelson y Winter como el de interdependencia, ¿no? Que posteriormente vamos a ir abordando. Entonces, digamos, en ese sentido, en términos de modelos como tal, me atrevería digamos, sugerirles el hecho de que cuando, bueno, para mis compañeros que no son economistas, y que vamos seguramente a lo largo de la maestría a ver muchos modelos, muchas veces nos enfrentamos al hecho de, digamos, que nos van describiendo el ABC de un modelo, pero vaya, al final del día nuestra mente te empieza como a cuestionar, pero ¿por qué la variable X no es así o la variable Y no es así, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de pensamientos como tal, se encuentran fuera del modelo. Entonces, con esto quiero decir, a lo que quiero llegar es al hecho de comentarles que cuando literal ustedes vean un modelo, la descripción de un modelo, literal se manejen como, digámoslo coloquialmente, como caballitos, ¿no? Que es la estructura, perdón, del modelo y es como tal, que digamos lo debemos de pensar y analizar bajo esa misma lógica. ¿Vale? Entonces, me gustaría que si me podrían decir si sí logran ver mi cursor para irles así como que señalando las variables. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, vale. Entonces, comenzamos. Bueno, dentro del modelo de Nelson y Winter, que básicamente, como lo mencionan dentro del texto, pues tiene el enfoque de Schumpeter, ¿no? Aquí dentro de este modelo, principalmente, cabe aclarar que en cada periodo, las firmas son tomadoras de precios dentro de un mercado de precios relativos. Este precio relativo como tal, básicamente, pues resulta de la igualación entre oferta y demanda. Entonces, en este sentido es la lógica del modelo. Este modelo como tal, bueno, estudia cómo el comportamiento de las firmas o empresas, así lo vamos a ir manejando tanto en este modelo como en él. En el siguiente, firmas y empresas son sinónimos, ¿no? Que, bueno, cómo el comportamiento de las empresas generan estructuras de mercado. Y también dentro de este modelo se analiza las empresas que están en competencia por un bien homogéneo y buscan obtener la maximización de su ganancia mientras minimizan sus costos de producción. Entonces, es
vaya, a mí bueno, me gustó bastante este tema porque al final del día, en comparación a los temas anteriores que hemos venido desarrollando, pues ya se enfoca literal en la empresa, ¿no? En la competencia entre las empresas, lo que lo hace o nos abre, digamos, un poco más el panorama dentro de este enfoque evolutivo. Entonces, bajo esta misma línea, digamos, cuando las empresas compiten para vender un bien homogéneo, la competencia se desplaza hacia un campo, digamos, tecnológico. Y es ahí justamente que se relaciona mucho con lo que estaban comentando, que se hace como la apuesta a la habilidad de la innovación tecnológica, más que a la imitación para, digamos, competir entre los mercados. Entonces, bajo esta línea, en el modelo teórico evolutivo de competencia, el comportamiento de las empresas induce a la estructura de los mercados que emerja eventualmente tal como una estructura sustentable. Entonces, bueno, continuamos. Aquí, dentro de un mercado para un, digamos, bien homogéneo, hay N firmas, literal sin entrar, ¿no? Que va a ser, vaya, detonada por la letra N en un periodo de tiempo, bueno, en cada periodo de tiempo, ¿no? Que se va a asemejar con la letra T. Aquí, la firma I, que va a ser denotada por la letra I, literal, es caracterizada por una tecnología dada. Es decir, aquí bajo esta misma lógica se entiende el hecho de que evidentemente, como se habló antes, es un tema endógeno, ¿no? O sea, digamos, la tecnología como tal sí está dada dentro de él y bueno, cada firma va a ser caracterizada por ella. Entonces, aquí, literal, va a haber un stock de capital, el cual, pues bueno, va a estar detonado por la K mayúscula, subíndice T, pues subíndice I, perdón, por T, ¿no? Que evidentemente, pues es el tiempo que se está analizando. Y este stock de capital es producido por unidad de capital, lo cual, digamos, esto va a hacer referencia a la productividad que está generando, digamos, en el tiempo actual, la empresa I. Entonces, esa es la lógica bajo estas primeros elementos más bien. Y bueno, aquí la cantidad bueno, producida por la empresa I en el tiempo T va a estar, digamos, denotada por por este conjunto de letras. Y bueno, aquí es, digamos, es dada por una función de producción simple con retornos constantes e insumos complementarios. Entonces aquí básicamente es como comentábamos con el profesor, es una función tipo Cobb-Douglas y básicamente el hecho de que sea, digamos, retornos constantes, eso quiere decir que mide, digamos, la variación de la producción ante un cambio proporcional en todos los factores. Y este mismo, pues básicamente también va a venir acompañado por el costo de insumos de capital, ¿no? Que al final del día va a ser similar para todas las empresas y todas las tecnologías. Entonces aquí, bueno, no lo puse, pero va a ser el costo para todas las empresas, va a ser el mismo y va a ser denotado por una letra C. El precio, el único precio que es PT resulta de la igualación de la oferta total de todas las firmas, que va a ser esa oferta total denotada por ST, y de la demanda total, ¿no? Que igual es denotada por D por T. Ese es el tema. Y bueno, la siguiente. Aquí, no sé si mi compañero Juan quiera comentar sobre estos ejemplos que aquí pusimos. Sí, justo tiene que ver un poco con lo que estábamos comentando hace rato de la competencia y que más o menos explica lo del modelo de Nelson y Winter en estos dos tiempos del tiempo uno, en la que una empresa decide ya sea invertir en investigación y desarrollo, pero para hacer una innovación o para hacer una imitación. En este caso trajimos el ejemplo de los videojuegos porque creo que es algo bastante representativos si seguimos o trazamos una línea en el tiempo de cómo han ido evolucionando, ¿no? Desde 1985 que salió Nintendo y que fue como este boom en las empresas desarrolladoras de videojuegos, podemos ver que a partir de ahí otras empresas, entre ellas Sony y más adelante Microsoft, pues empezaron a trabajar, bueno, y en un primer momento Sega, empezaron a trabajar a la par para competir directamente con ella.
pasó el tiempo y en 1991 pasamos de una consola de 8 bits a una de 16, la cual implicó una capacidad del doble en el procesamiento para gráficos y pues para que fuera mejor gráficamente y pues en cuanto a la mecánica del juego. Después, en el 94, salió el PlayStation, el cual, como pudimos ver, creó una pues, tecnología innovadora con el hecho de que fue la primera consola que admitió CDs como tal, ¿no? CDs en los que tenían una capacidad de almacenamiento mayor al de los, no, una capacidad de almacenamiento mayor al de los cartuchos de Super Nintendo, y 2 años después sale el Nintendo 64 que duplica la capacidad del Super Nintendo, pero creo que se queda en un periodo, por llamémoslo de este sentido, de stand-by, en el cual Nintendo empieza a crear cierto tipo de imitaciones conforme a lo de PlayStation. Más adelante, en el 2001, saca el GameCube, con la diferencia de que esto utiliza minidisc, o sea, pasaron de los cassettes ahora a los minidisc en lugar del CD, que por supuesto tiene menor capacidad. Pero lo que Nintendo hizo fue aplicar innovación en cuanto a los controles, ¿no? En el 2002 salió por primera vez un control de GameCube que era totalmente inalámbrico. Más adelante, en el 2006, sale el Wii, y que es el que implementa justamente estas tecnologías wireless con los controles, y que por primera vez utiliza Bluetooth para hacer una conexión entre la consola y el dispositivo que tenías en la mano, ¿no? Esto, una vez más, trajo a Nintendo, lo posicionó nuevamente como la empresa punta, ¿no? Fue la consola que más se vendió en comparación con el PlayStation y el Xbox. Bueno, PlayStation 2 y Xbox 360, creo. Y podemos ver cómo, bueno, hasta aquí podemos ver cómo estos periodos de imitación e innovación se van dando en estos tiempos, ¿no? Era lo que se estaba explicando Nidia, en un tiempo 1 y en un tiempo 2. Así, pues, se puede seguir trazando esta línea hasta el día de hoy, que pues tenemos esta consola híbrida que es el Switch, y que justamente conjuga las tecnologías previas, que son los controles wireless y con movimiento, con detección de movimiento, más ahora la implementación de que la pantalla la puedes llevar a cualquier lugar pues, a donde te desplaces, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo la innovación es un papel fundamental para este tipo de empresas de videojuegos, y obviamente para, creo que cualquier empresa tecnológica, ¿no? Ese sería el ejemplo. Ok, bueno, continuamos. Porque igual, bueno, después de la explicación del modelo, también vamos a tener ahí un ejemplo con una empresa actual que, vaya, siguió manejando esta dinámica como tal. Ahora aquí, básicamente, bueno, quiero hacer esta pregunta, bueno, la cual es, ¿crees que el innovar o la imitación sean una garantía de éxito o fracaso? Entonces, particularmente me gustaría que que me ayudara a contestar esta pregunta, no sé, a ver, Anaí Vera, por favor. Hola. Hola, Pues, por favor. Bueno, si nos puedes ayudar un poquitín. pues yo creo que no es ninguna garantía, o según lo que hemos revisado, leído, ni innovar ni imitar es una garantía ni de éxito ni de fracaso. Porque veamos que son procesos que se tienen que, en el caso específico de innovar, es un proceso que, o sea, bien puede ser el de solucionarte cualquier problema y ser la última tecnología, pero si no es aceptado, pues realmente no será tal cual un caso de éxito. O sea, sí sea el super invento, la super solución, si el mercado no lo acepta, pues no va a tener garantía de éxito. Entonces, como echarte prácticamente un volado a ver si funciona. Y la imitación,
en la sesión pasada hablábamos que la imitación tenía un problema cuando nos basábamos en el problema de la información, de la eficiencia de la información, que si imitábamos y el resto estaba como actuando bien, no teníamos garantía de que estuvieran haciendo bien o no. Más bien, es como cómo manejas lo que tienes y actúa en función de eso. Claro, justamente es bajo esa lógica y bueno, vamos a seguir, digamos, confirmando esta lógica en relación con el modelo. Muchas gracias. Y bueno, continuamos. Aquí, como ya lo fuimos viendo, todo esto lo vimos como tal en el periodo actual, o sea, en el tiempo T. Ahora, pues básicamente queremos ver qué es lo que pasa en un periodo siguiente. Entonces aquí, básicamente en un periodo siguiente, la firma I puede, digamos, cambiar esta situación, ¿no? En la cual se ha venido desarrollando dentro del mercado a través de diferentes acciones. Entonces, en ese sentido, una de las acciones de las cuales se basa la firma es que puede modificar su productividad, ¿no? La cual, pues bueno, está denotada por A subíndice 1 y T más 1, que evidentemente, pues bueno, hace relación al periodo siguiente. Entonces, la manera en la cual la firma logra o va a poder dentro de este modelo, va a poder modificar la productividad, es primero, el primer punto es imitando la técnica disponible, ¿no? La cual nos hace énfasis en la lectura, que es denotada como la actividad M. Y la segunda opción es buscando una mejor técnica, por lo tanto, innovando. Entonces, aquí, evidentemente, como bien nos dijo Anaí, es este tema, ¿no? De el hecho de innovar o bien imitar. Sin embargo, ambas, digamos, actividades, pues convergen a lo que viene siendo y que ya casi nos casamos con este concepto de I+D, ¿no? Que es investigación y desarrollo. Ahora bien, el hecho de que tanto la actividad M y la actividad M, que es imitar o innovar, tenga fracaso o éxito, pues básicamente en relación al modelo, pues va a depender de dos aspectos, ¿no? El primero, pues va a ser del dinero invertido en investigar para imitar I+D. El cual, este primer punto, el dinero invertido para investigar, porque evidentemente, como hemos venido viendo, y no nada más en esta clase, sino a lo largo de las demás, pues también se requiere recursos o un cierto proceso para lograr el hecho de imitar. O sea, tiene un costo el imitar algo que ya existe en términos de investigación y desarrollo. Y aquí dentro del modelo, pues es denotado por R, que representa el dinero invertido, de la empresa I en la actividad M, ¿no? Que es imitando. Bueno, de imitación. Y también del dinero invertido para innovar específicamente, ¿no? En I+D. Entonces, igual, bueno, R representa el dinero, I, la empresa, y N, pues bueno, es la actividad de innovación. Y también va a depender que sea fracaso o éxito esta dinámica o esta elección de elementos, el hecho de la eficiencia en la capacidad de investigar, o sea, de investigar la innovación de I+D que está disponible y para la innovación que también de I+D, ¿no? Aquí en este sentido, la eficiencia está denotada por A y AM quiere decir la eficiencia para imitar una actividad ya existente o un proceso ya existente, y por este lado la AN pues igual va a denotar la A, la eficiencia, y la N, la actividad de innovar, ¿no? Aquí pues básicamente es lógico en el sentido de que pues que también yo copio o vaya imito, por decirlo así, un proceso ya existente, ¿no? Porque es como lo veíamos también en una de las clases, que, por ejemplo, hay países que sí copian bastante bien, digamos, las innovaciones ya existentes, y bueno, de ahí se ha mantenido su crecimiento bastante marcado, y otros países que ni siquiera figuran en el hecho de poder, digamos, participar, ¿no? Como tal en esto de saber imitar o, bueno, ni siquiera de innovar, ¿no? Y tampoco de imitar. Entonces, bajo esta misma lógica es lo que se maneja dentro del modelo, esta dinámica de fracaso-éxito para imitar o para innovar. Entonces, bueno,
aquí, dentro de la misma estructura del modelo, surge como tal una pregunta que, como nos había comentado el profe, es el hecho de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de éxito, ¿no? De que me va a ocasionar tanto por innovar como por imitar. Entonces aquí básicamente, como estamos hablando de probabilidad, si no mal recuerdo, el hecho de que es minimizar el conjunto de todos estos productos, bueno, de todos estos elementos, que es AN, venía siendo la eficiencia en investigar la imitación. El dinero de la empresa ahí para innovar, sí creo que es para innovar, y igual la productividad de la empresa en el tiempo actual. Entonces, el resultado de todos estos elementos en conjunto, digamos, si se acerca, evidentemente estamos hablando de algo aplicado, digamos, ya en términos matemáticos y así, pero bueno, esto se los comento, digamos, en términos generales y prácticos. Entonces, el producto, bueno, el resultado del conjunto de estos elementos, si se acerca a uno, evidentemente nos quiere decir que el hecho o la dinámica que yo estoy desarrollando como empresa va a ser, entre más cerca que esté al uno, va a ser favorable para mi productividad, ¿no? Entonces, es lo que me está en este sentido mencionando esta connotación. Y por el lado de imitar, igual, el hecho de que el resultado de todos estos elementos se acerquen al uno, pues eso nos quiere decir que el hecho de que yo como empresa esté imitando correctamente y me esté, digamos, eh, ocasionando resultados favorables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bajo esa lógica. Y bueno, en este sentido, cabe mencionar que cuando la empresa, más bien cuando surge la imitación, la firma I obtiene la mejor productividad disponible en el periodo T. Y bueno, es lo que nos comentan en el modelo, que A por T es igual a la imitación. Entonces, por otro lado, cuando la innovación sucede, la productividad que sale del proceso es una variable al azar. Y lo igual, ¿no? Nos mencionan que A subíndice I por T, siendo esta la productividad, va a ser igual a la innovación. Esto evidentemente dependiendo del hecho de la adopción que cada empresa, desarrolle dentro de su mismo proceso productivo. Entonces, igual, dentro de la misma lectura, nos mencionan dos escenarios, a destacar, ¿no? Que se resumen en estas dos cuestiones. ¿Qué pasa si el progreso técnico es poco acumulativo? En este sentido, básicamente, se hace referencia como que a la absorción que las empresas, que las empresas tienen para acumular o saber aprovechar o saber desarrollar o implementar un proceso técnico, perdón. Entonces, en este sentido, si es poco acumulativo este progreso técnico, la empresa se enfrentará a un nivel de productividad independiente de su actual productividad. Entonces, A por T. Entonces, esto quiere decir básicamente que si es poco acumulativo el progreso técnico, la empresa va digamos, a tener como la productividad incluso actual, no más del actual. Entonces, digamos, al actual o por debajo del actual. Esa es digamos, la dinámica bajo este escenario de cuando el progreso técnico es poco acumulativo. Y por otro lado, ¿qué pasa si el progreso técnico es acumulativo? Entonces, en este sentido, pues bueno, estamos hablando como tal del hecho de que una empresa pues sepa, digamos, desarrollar, implementar o saber aprovechar este progreso técnico y lo esté haciendo de su uso. Y bueno, en este sentido y bajo este escenario, su nivel de productividad será un poco mayor a la que tiene actualmente, ¿no? Que es justo la que se representa con I por T. Entonces, es eso, justo del hecho de que, como bien comentábamos a lo largo de la exposición, qué tanto las empresas son eficientes en el sentido cuando desarrollan alguna innovación, o porque igual, como bien se mencionó, es una carta, es un volado de si va a funcionar o no va a funcionar, e incluso también funciona, más bien se aplica en el hecho de limitar ya innovaciones o procesos que ya existen. Esa es como la lógica de esta dinámica bajo este modelo. Entonces, aquí bajo esta línea, nos dice también el texto y bajo el modelo, que una vez realizada toda esta estructura de elementos y la explicación,
así, en un todo, la firma tendrá la mejor productividad que pudo haber obtenido. Entonces, justo es lo que comenzábamos con este apartado del modelo. O sea, ¿qué pasa en el periodo siguiente, ¿no? ¿Qué es la productividad en el, no sé, periodo siguiente, ya sea meses o incluso años, no sé, por manejarlo por un periodo? Pues en este sentido, esa productividad en el periodo siguiente va a ser el hecho, o va a ser igual a la maximización de su productividad en el tiempo T, ¿no? O sea, tratar de como tener esos elementos que sean útiles y eficientes al momento de implementarlos para poder tener como tal una maximización de ellos y poder tener una productividad por encima de la que se tiene, digamos, actualmente. Esa es la lógica de esta línea. Y bueno, aquí pasamos a otra parte igual del modelo, que bueno, aquí la empresa puede invertir en la producción de capacidades para incrementar el stock de capital. Como vimos, bueno, el stock de capital está denotado por estas letras. Y bueno, este stock de capital va a variar, varía de acuerdo a la inversión, es decir, y de la inversión de la empresa I en el tiempo actual y del factor de depreciación, tal que el aumento del stock de capital va a ser igual a la inversión que realice, digamos, la empresa en el tiempo analizado, menos la depreciación de este stock de capital. Como bien sabemos, el stock de capital, pues bueno, puede ser formado, por decirlo así, de varios tipos de capitales, entre los cuales pues se puede ver el capital fijo, que estamos hablando, por ejemplo, ya sea de edificios o algún tipo de máquinas y así. Evidentemente estos, a lo largo del tiempo, pues evidentemente se deprecian. Entonces es ahí el hecho del por qué dentro del modelo, pues nos ponen menos la depreciación, ¿no? Entonces, bajo esta misma línea, es importante mencionar que la inversión depende de 3 factores principales, ¿no? Uno, que es la cuota de mercado, el cual, bueno, está denotado por la cantidad producida de la empresa ahí en el tiempo actual, entre la oferta total de todas las empresas. Básicamente, este coeficiente, bueno, esta división, por decirlo así, va a representar el porcentaje de participación que tiene la cantidad en relación a toda la oferta total, ¿no? De las empresas que están en participación. Eso es justo lo que quiere decir. Y bueno, el otro factor del cual depende la inversión es la eficiencia por unidad producida, ¿no? El cual pues es denotado por este cociente, es decir, que bueno, ¿qué tan eficiente es esta división nos quiere decir qué tan eficiente fue lo que se ganó con respecto a los costos? Es aquí la C que le daba al inicio, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir con esta connotación. Y el último factor del cual depende la inversión, pues es la ganancia por unidad de capital, ¿no? La cual, como vemos aquí, pues ya involucra como tal este factor de la eficiencia menos el costo que le ocasiona a la empresa, digamos, la implementación de todo esto, menos el dinero que es utilizado o que es invertido tanto para innovar, me parece, y para imitar. Entonces, ya estamos hablando de, como se está hablando de ganancia total de la empresa y en el tiempo actual, pues ya se involucra todo, tanto el gasto, más bien tanto la inversión como los costos que están utilizando para poder tener en cuenta el total de la ganancia, perdón, que se obtiene. Entonces, aquí no sé si me van siguiendo o tienen alguna cuestión que necesitan como aclarar. ¿Nadie? ¿No? Yo, perdón, a mí me botó el internet. No sé si podrías explicar nuevamente el punto 3, Nadia, por favor, disculpa. Vale. Nidia, con I. Ah, perdón, Nidia, disculpa. Vale. No te preocupes. Sí, bueno, el tercer factor del cual depende, digamos, la inversión va a ser de la ganancia
por unidad de capital. Es decir, este término de cuando ponen por unidad de capital, pues bueno, nada más es como una referencia. Sin embargo, aquí nos están dando a entender que es literal la ganancia total, ¿no? La ganancia total de la empresa y en el periodo actual, lo que va a ser el resultado de todo este conjunto de elementos que, como hemos venido, digamos, mencionando durante la presentación, pues ya juegan, ¿no? Dentro de del desarrollo de la actividad de la empresa. Entonces aquí estamos hablando de la eficiencia, ¿no? Sí, me parece, sí. Bueno, aquí bueno, P por T quiere decir el precio, ¿no? Esto quiere decir la productividad. Evidentemente, si nosotros hacemos el producto de P por K, pues vaya, nos va a decir lo que, digamos, ganamos, para decirlo por fines prácticos, ¿no? Entonces, lo que ganamos menos el costo que nos proporcionó el hecho de implementar la dinámica que desarrollamos en estos dos elementos, o bueno, en este elemento. Entonces, estos son los costos y también menos el dinero que nosotros como empresa invertimos tanto en imitar como en innovar. Entonces, el conjunto de todos estos elementos, bueno, van a resultar en la ganancia total de la empresa. Entonces, no sé si te quedó un poquito más claro o te dejé peor. No, sí, es que no había podido escucharlo porque me botó el internet. Muchas gracias. Ah, vale. Ok. Bueno, entonces esa es como la lógica de este modelo. Entonces aquí básicamente nos menciona igual el texto que por lo tanto la inversión va a ser el resultado de todo este juego de elementos que hemos venido desarrollando en la presentación. Entonces aquí F nos menciona que está incrementando en su primer argumento, es decir, en esta parte donde estamos viendo que o sea, esta parte de aquí es esto, que es la eficiencia que nosotros como empresa hemos venido desarrollando y que nos ha dado, digamos, resultado. Entonces, el texto nos dice que F está incrementando en su primer argumento y decreciendo en los otros dos, ¿no? Que es justo esta parte de Q entre S, que es la cuota de mercado y la ganancia total de la empresa ahí. Entonces, en ese sentido, las firmas, dependiendo de la forma precisa de su función, en la cual, digamos, su función me refiero al hecho de que en la manera en que desarrollan sus actividades, precisan su función, digamos, estas tienen mayor restricción o mayor política agresiva para aumentar sus capacidades de producción. Entonces, en ese sentido, esta dinámica que nos menciona el modelo de donde F está incrementando en su primer argumento y decreciendo en los otros dos, nos surge esta cuestión de qué depende esto. Entonces, como se los acabo de comentar, esto depende prácticamente de las políticas de inversión que la empresa como tal, pues desarrolle, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica, se puede decir que la política de inversión de las empresas pues puede como tal afectar indirectamente el precio de mercado. Entonces, este impacto o modificación que las empresas pueden tener en relación al precio del mercado, pues se puede llevar por medio de las políticas de inversión, y estas políticas de inversión nos menciona el modelo, que son las políticas. Un apartado son las políticas agresivas y otro elemento son las políticas restrictivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las políticas agresivas, estas como tal impactan para reducir el precio del mercado. Y las políticas restrictivas, pues bueno, mantienen como tal el precio que está en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente en ese sentido es como esta es la descripción del modelo que básicamente es pues, bastante interesante en ese sentido y lo que nos ayuda más que nada a familiarizarnos, bueno, para los que no son economistas, con este tipo de elementos que pues no son como tal tan complejos, simplemente pues sí hay como que, por eso se los fui, digamos, describiendo o puntualizando en amarillo y negritas para que sean como una técnica para que ustedes puedan, digamos, ir viendo el ABC, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido y bajo este modelo, yo, por ejemplo, les puse aquí el caso. Esta empresa, como bien sabemos, bueno, ha existido por mucho tiempo, sin embargo, hubo un momento, la verdad es que no recuerdo así como que los años específicos, pero ha habido un momento en el cual se estancó y o sea, el estanco, perdón, que tuvo,
fue literal, no por el hecho de que no invirtieran en su proceso de desarrollo, el proceso de comercialización, sino el hecho de que tuvieran como un estancamiento, perdón, fue por el hecho de que estaban invirtiendo en una dinámica en la cual pues ya de cierto modo estaba como en stand-by, ¿no? O sea que no identificaron en ese momento que evidentemente por medio de la globalización pues van cambiando las expectativas o los gustos de niños, de las personas y demás, específicamente de los niños, porque evidentemente pues es una empresa enfocada a juguetes, ¿no? Entonces, bajo esta misma lógica, Lego en un periodo de tiempo se dedicó a eso, ¿no? A invertir en unas estrategias que ya sabían que no les estaban dando como tal un rendimiento creciente, por decirlo así, y han invirtiendo. Entonces, evidentemente, hay una estructuración en su administración que llegó hasta el CEO, cambian de CEO. Entonces, evidentemente, él sí cacha, ¿no? Esta dinámica en la cual, pues toma como consideración el cambio de ambiente, ¿no? Y es lo que justamente veníamos retomando en la exposición, que identifica este tema de que han cambiado las expectativas o las preferencias, más que nada, de los consumidores. La globalización ha hecho que, digamos, incluso los niños ya se metan a este tema de los videojuegos o los videojuegos por línea, el tener como amigos bajo esta lógica de los videojuegos. Y por ahí va, digamos, redirecciona el hecho de cómo iba invirtiendo y le apuesta a esa parte, ¿no? Al hecho de lo digital, incluso las películas, las redes sociales, porque incluso hay una red social de Lego específicamente. Entonces, eso justamente, el hecho de que Lego supo ver que el medio estaba cambiando, se pudo adaptar a él, lo cual, pues bueno, lo ayudó a sobrevivir y bueno, ahorita pues de cierta manera se encuentra en una situación pues bastante viable, por decirlo así, en términos de sus ganancias. Entonces, esa es como la lógica. Y bueno, en ese sentido podemos decir que los resultados del modelo como tal, pues bueno, podemos comentar que si todas las empresas tienen el mismo nivel de productividad al principio, la estructura del modelo induce a que todas las empresas compartan el mercado por igual. Es decir, esto, digamos, cuanto menos concentrada sea, digamos, la estructura al principio, más significativo será el proceso de concentración para describir, digamos, la dinámica del mercado. Y otro punto que se puede también resaltar como resultado del modelo es que en este modelo la inversión depende de la eficiencia y los beneficios, así como de la cuota actual, perdón. Por lo tanto, un mejor rendimiento se traduce en un aumento de la capacidad de producción. Es decir, en este sentido podemos comentar que cuanto mayor sea este aumento, ¿no? En función del desempeño actual, pues mayor será el aumento en la participación de mercado realizado por los mejores intérpretes y más rápida será la convergencia hacia pues una estructura centrada, por decirlo así. Y bueno, otro resultado a mencionar es que cuando hay una diversidad de comportamientos, algunos pueden no ser aptos para sobrevivir. Y es justo lo que, bueno, hemos venido comentando, que igual es evidente que si eres tú como empresa apto a los cambios de ambiente, pues es evidente que vas a poder sobrevivir, pero si no lo eres, pues es evidente que vas a desaparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si tengan alguna cuestión para comentar antes de pasar a este modelo. Que igual este modelo está más, bueno, los dos están light, pero no sé, ustedes díganme. Sí, sobre todo, ¿qué significa, por ejemplo, ser apto, ¿no? Desde esta visión. Eso es lo que estaría bonito comentar. Sí, pues bueno, básicamente lo que yo caché de esta dinámica de ser apto es el hecho, por ejemplo, como bien nos comentaba el profesor en la asesoría, de que, por ejemplo, digámoslo así, círculos, ¿no? Círculos de colores, que son, por ejemplo, rojo, amarillo y verde, ¿no? Estos tres, digamos, los negros son como un poquito más, los rojos son como media cantidad y los amarillos son menos, ¿no? Entonces, los tres elementos, tanto negro como rojo y amarillo, están dentro de un ambiente, no sé, digámoslo, gris. Entonces, bajo esa lógica, evidentemente los que se van a asemejar más al ambiente,
pues van a ser como el color negro, porque pues vaya, es como más semejante al color negro y bajo las dinámicas, pues se pueden acoplar al medio cambiante. Sin embargo, las bolitas que son tal vez rojas, pues sí se van a poder un poco, ¿no? Un poquito ajustar al ambiente gris, no tanto como los negros, pero bueno, podría existir esa posibilidad. Sin embargo, las bolitas, por ejemplo, amarillas, evidentemente no existe como tal una posibilidad de que se puedan asemejar al ambiente gris por el hecho de que, bueno, su color, en este sentido el color lo podemos entender por la implementación de estrategias o el desarrollo interno que las empresas amarillas tengan, que no les va a favorecer para estar dentro del ambiente gris. Entonces, yo, digamos, en ese sentido, profe, lo entendí bajo esa lógica. No sé si estoy en lo correcto. Sí, está bien. Digo, es un poco difícil verlo sin tener los dibujitos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero valdría la pena también ver qué piensa el resto de la clase. Sí, justo. Profesor, ¿yo puedo dar un comentario? Solo que no sé si... Sí, sí, Es que esta escuchamos. lectura y todo me recordó mucho a otra lectura que nos dejaron sobre Rodwell y habla sobre los factores de éxito de una empresa. Y justamente habla cómo la innovación y la imitación de esa innovación por un mismo sector puede determinar un factor de éxito. O sea, lo que nos estaba comentando en el tema de competencia, cómo lo ve este paradigma, al final no es como de yo soy más fuerte y tengo que destruirte completamente, sino yo también tengo que ser estratégico para saber cuándo a mí me conviene que hasta tú imites la innovación que yo estoy creando. En ese aspecto creo que por ahí todo esto me recuerda a esa parte de que la innovación sí tiene que ver con también la imitación y la capacidad adaptativa de esta innovación por otras empresas. Genera un éxito en el mercado y una mayor difusión de la misma tecnología. Y cuándo se tiene que invertir es importante, o sea, también saber cuándo una empresa decide que va a imitar y va a invertir en una imitación, porque si invierte en una tecnología que ya está pasando de moda, por decirlo así, pues no va a tener ganancias de esa imitación. Perdón, tenía yo el micrófono apagado. Completamente de acuerdo, Nelly. Es más o menos el planteamiento. Además, es una cuestión también de cómo manejo los riesgos, ¿no? Porque el hecho de que hayan otras personas que tienen objetivos comunes al que yo puedo tener, ayuda a que haya también más diversidad en posibles soluciones a problemas que se me están presentando. O que se descubran nuevas oportunidades que yo no podría estar descubriendo. Y si soy la única persona que participa, ¿a quién voy a voltear a ver? ¿Quién más está también en un proceso de aprendizaje constante, tal que yo de observar pueda aprender a través, por ejemplo, de la imitación? Que son las dos cosas que proponen acá. O como digamos antes, ¿cuál es, digamos, antes, en la clase pasada de interacciones miméticas, qué tipo de relaciones puedo crear yo cuando percibo que las personas que están a mi alrededor tienen o más experiencia o mejor información o que tienen un posicionamiento y por tanto tienen cierto poder para instaurar normas? Entonces, de nuevo, esta visión, y me gusta mucho el comentario, Nelly, pero lo retomo justo, porque esta visión de que pues la competencia tiene que ir a eliminar a todo el mundo que está alrededor, es una visión que puede terminar siendo incluso muy costosa, ¿no? Ese precio que hay que pagar por estar solo en la cima, ¿no? Porque no hay nadie más que te pueda ayudar cuando se te presenta algún tipo de problema, en ningún sentido. Pero justo esa es la posibilidad que brinda una competencia reconfigurada también desde una forma de coordinación. Profe, tengo un comentario aquí para Nidia Sí. En el primer punto que ella pone. Sí, efectivamente, ahí en el texto se marca, pero como un proceso inicial. Una vez que inician los procesos innovadores, también comentan que tiende hacia la concentración del mercado, ya que al introducir un nuevo producto, un nuevo proceso, me da una ventaja. Si no, no tendría ningún sentido innovar, si no voy a tener una ventaja sobre los otros. Entonces,
los autores mencionan que sí hay procesos de concentración, que sí depende de cómo inicia el modelo, pero el uso de procesos innovativos tienden hacia eso. Sí, justo. Y es parte de la atención, es un muy buen comentario, porque al mismo tiempo, cuando yo estoy en la otra estrategia pura, por ejemplo, que es la estrategia de innovación, pues evidentemente ahí me estoy separando del resto, ¿no? Porque ahí estoy generando algo que es completamente nuevo. Ahora, como ven, si bien estar también en una estrategia de imitación, pues puede ser muy riesgoso porque chance los beneficios de la generación de ese conocimiento nuevo que se implementó, pues los recogió todos la persona que los presentó por primera vez, es decir, la persona innovadora. Entonces, si la persona innovadora se lo llevó todo, me está dejando muy poco como para ganar. Y entonces ahí la inversión o el esfuerzo que yo estoy haciendo, pues tengo que ver qué tanto rendimiento me puede dar o no. Por un lado. Pero como ves, es que justo nosotros siempre nos vamos a estar manejando en procesos que parecieran que fuesen contradictorios, pero que dentro de una visión compleja lo que nos hablan es de distintas maneras de regular la configuración de los sistemas. En este caso, la contradicción ya no va, como hemos visto antes, entre la estabilidad y la inestabilidad, cuando lo hemos visto desde la dimensión temporal, sino también frente a los riesgos y los esfuerzos y las oportunidades que hay de generar nuevos productos o de aplicar conocimiento en el mercado, y fíjense que aquí todavía lo vemos únicamente en el mercado, que va más allá de eso, pero hacerlo en el mercado implica esta tensión que plantea Sergio, ¿no? Que se conecta muy bien con el comentario de Nelly. Que es, por un lado, yo concentro, pero por otro lado, no quiero ser siempre el único y nada más el único. Lo que hacen muchas empresas es que toman una estrategia diversificada. Y entonces, dentro de la propia empresa, generan heterogeneidad, tal que, si bien ellos pueden lograr un posicionamiento de poder, por el hecho de tener una posición casi monopólica, al mismo tiempo tienen suficiente diversidad para que se pueda ir aprendiendo alrededor de los cambios que hay en la interacción con el ambiente. Entonces, por ejemplo, esa es una forma, y de hecho el modelo que se va a presentar ahora de alguna forma coquetea con esta idea, ¿no? Pero siempre estamos en una continua tensión entre el liderazgo y la necesidad de que hayan más personas pensando en los mismos problemas en los que yo estoy y a los que yo me enfrento. Y compito con esas personas. No sé si hay más comentarios o alguna duda. Pero entonces sí genera fallas de mercado, ¿no, profesor? Aquí se generan fallas de Esa todos lados, concentración, Arturo, ¿eh? entonces, Ahí, pero mira. entonces si existe el monopolio, entonces pues ya no es tan real de competencia, ¿no? Pero lo que pasa es que son monopolios temporales, ¿no? Porque justo, de hecho, las patentes están pensadas de alguna forma como un monopolio temporal. Hay muchas críticas a las patentes, Pero ¿eh? esta pregunta, en este modelo entonces no entraría ninguna otra empresa que no tuviera esa tecnología o que no podría invertir en la tecnología. A mí me preocupa este modelo porque entonces no entrarían todos los jugadores, ¿no? Entran los jugadores, es que este es un modelo que está basado en el desarrollo de competencias, entonces es para eso, ¿no? Acuérdate que nosotros en los modelos evolucionistas, lo primero que nos preguntamos es ¿para qué? Pero no es que este sea el único modelo para todos los tipos de competencias. No es el caso. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí de bienes sustitutos, ¿no? Ahí se establecen otras dinámicas de competencia, pero no es algo que yo pudiera ver en este modelo. Porque como ven, hay homogeneidad, por ejemplo, en los bienes con los que estoy trabajando. Entonces, el modelo no me sirve para todo. Me sirve para ver cómo dentro de una actividad, de un sector de actividad económica más o menos establecido y claro, yo puedo desarrollar competencias que generen esta necesidad de coordinarme con el conocimiento que se genera alrededor y está evidentemente en las empresas competidoras y al mismo tiempo generar aspectos como diferenciadores que generen competencias propias particulares. Y la idea es ver cuando estoy en esa situación
Y lo que me estoy preguntando es cómo hago entre lo que tengo alrededor y lo que yo quiero hacer para que yo esté bien, cómo hago para balancear ambas estrategias. Para eso sirve este modelo. Entonces, por eso es un modelo que está basado en competencia, pero no sirve para todo. Gracias. Sí, sí, con gusto. Que de nuevo... Profe, por último, una pregunta. ¿Aquí entraría también aspectos de aprendizaje? Es Sí, decir, claro. aprendo en diferentes tiempos. Sí, 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 claro. De hecho, el aprendizaje es una suerte de propiedad emergente, algo que sale, emana de este modelo. Y yo tengo distintos tipos de aprendizaje. Tengo aprendizaje por limitación y tengo aprendizaje por la innovación. Pero sí, totalmente sí. De hecho, la manera en que planteo mi estrategia o los cambios en la estrategia, yo lo podría pensar en términos de aprendizaje. Y decir que la adecuación de la estrategia entre imitación e innovación en sí misma es un aprendizaje. ¿Sí? ¿Hay más dudas alrededor de este modelo? Este modelo es súper importante para nosotros, ¿eh? Nelson y Winter son dos personas que son pilares del desarrollo de la economía de la innovación. Por eso este modelo nos detenemos en él y vamos viendo, y está muy bien que discutamos y nos posicionemos críticamente frente a él, porque es muy importante. ¿Hay más dudas? ¿Hay preguntas? ¿Algo que quisiéramos aclarar? ¿No? Entonces continuamos, Nidia. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente modelo. El siguiente modelo es un modelo de interdependencia de mercado de Coursac, de 1998. Básicamente, este modelo estudia, digamos, las dinámicas de un mercado para un producto diferenciado distribuido en tiendas en una estructura espacial, es decir, geográfica. Entonces, ese es como el punto de estudio de este modelo. Bueno, dentro de este modelo, los consumidores adoptan un costo de transporte para adquirir un bien. Las firmas, es decir, las empresas, tienen localizaciones estratégicas desde las cuales pueden comprar o vender tiendas o montar un conjunto de tiendas en nuevas localizaciones. Entonces, bajo esta lógica, cabe mencionar que las firmas tienen estratégicas, industriales, por medio de las cuales, bueno, pueden comprar ya sea otras firmas o montar tiendas en lugares estratégicos. Entonces, bueno, el tipo de competencia entre firmas está subsumido en el mercado local, pero puede crear nuevas localizaciones que pueden jugar un rol crucial. Y la evolución en la estructura de la localización de las tiendas induce cambios en el ambiente local de cada empresa que modifica sus oportunidades de ganancia y por lo tanto también modifica, digamos, la estructura de la localización de las tiendas. Y bueno, aquí dentro de la descripción del modelo es importante ir, digamos, igual cachando como la nomenclatura, por decirlo así. Cada firma o empresa va a estar denotada por J y J va a pertenecer al conjunto de ya sea una, dos o N tiendas, que diga N firmas, las cuales el total de estas firmas va a ser representado por la J mayúscula, es decir, todas, el total de las firmas, de las empresas J, ¿no? Y bueno, en este sentido, bajo esta lógica, las firmas no pueden como tal calcular ex ante un número óptimo de tiendas ni su óptima localización debido a que, bueno, las oportunidades para abrir o cerrar tiendas son modificadas endógenamente. Entonces, dentro de este modelo se suministra un producto con dos características físicas, las cuales, bueno, van a estar denotadas por Epsilon me parece se llama, y 1J y Epsilon, no me acuerdo la verdad cómo se llama este símbolo, 2J, ¿no?
Ah, ok. Bien. Entonces, bueno, estas dos son las características, bueno, los productos con estas dos características físicas y el precio obtenido va a ser el resultado de de la suma de estas dos, digamos, características, mismo que es obtenido por una combinación de características. Es decir, aquí los coeficientes tanto alfa como beta van a ser los mismos para todas las firmas, ¿no? Aquí una firma es activa, dentro del modelo una firma es activa en el mercado si posee NJ tiendas, es decir, que tengan más de una tienda. Por ejemplo, aquí es por ello que nos ponen que NJ, que representa las tiendas, debe ser mayor a 0. Entonces, en ese sentido, estas tiendas están, digamos, situadas en una estructura espacial o geográfica con una ubicación definida. Por ejemplo, aquí son, digamos, bajo esta lógica que les acabo de comentar, son definidas por medio de dos coordenadas, ¿no? Que eso es denotada por A, KJ y BKJ, ¿no? Entonces, aquí, cada tienda dentro de este modelo, igual que como que en esta parte de la empresa, va a estar denotada, perdón, por KJ, la cual pues pertenece igual, ¿no? Al conjunto de varias tiendas, las cuales el total de estas pues va a ser dibujado o mencionado o marcado por NJ, ¿no? Es aquí por eso que aquí nos ponen NJ tiendas, ¿sale? Entonces, estas coordenadas como tal, las tiendas, bueno, por lo que se puede decir que una de estas tiendas es definida también como una oficina central de las firmas, ¿no? Por decirlo así, una matriz. Entonces, la dirección detonada va a ser, digamos, mencionada por AJ y BJ. Entonces aquí, es decir, que cada consumidor por este lado de que, bueno, ya vimos acá las tiendas, las firmas y ahora esta parte del consumidor dentro de este modelo, bueno, va a ser denotado por I e I va a pertenecer igual a un conjunto de varios consumidores, que el total de estos consumidores va a ser denotado por I mayúscula, ¿no? Estos consumidores como tal van a estar, digamos, situados en un punto, ya sea que es A subíndice I, o B subíndice I, ¿no? Es decir, digamos, en dos espacios dimensionales, que son estos dos. Aquí, cada consumidor tiene ciertas preferencias por ciertas características del producto y por ende, cada consumidor, pues, compra una unidad de producto en cada periodo. Esa es como la estructura bueno, parte de la estructura de este modelo. Ahora bien, aquí, se menciona igual dentro del modelo que cada consumidor escoge comprar su utilidad en la tienda KJ con la cual, pues bueno, va a maximizar su utilidad, ¿no? Que es UI KJ. Entonces, en este sentido, esta utilidad va a incrementar en proporción a la cercanía de la unidad ofrecida por la tienda de su preferencia y también en proporción de la cercanía geográfica de la tienda, de su localidad. Es decir, allá va a jugar el criterio de, bueno, ¿qué tienda a mí como consumidor me va a ofrecer satisfacer maximizar mi utilidad? Y me voy a también a basar en ello en relación también a qué tan lejos o sí, en términos geográficos, dónde está localizada y si me es eficiente esa dinámica, bueno, voy a ir a esa tienda como tal. Entonces, esa es la lógica y bueno, la utilidad es asumida como pues ya, todo el conjunto de estos elementos que anteriormente habíamos visto, que juegan un rol importante para tener este desarrollo de la utilidad de cada tienda. Entonces, la demanda, por otro lado, por cada tienda QJ es denotada, por D por QJ, ¿no? Aquí, cabe mencionar que, por lo tanto, la ganancia de cada, digamos, tienda es denotada por esta ecuación. Sí, esta ecuación de aquí, que es la ganancia total de la tienda. Entonces, aquí
Básicamente, CJ es la unidad de costo de producción. Ok. Entonces, aquí va a jugar bueno, regresando un poquito, la demanda por cada cantidad por cada tienda, perdón, KJ es denotada por D por KJ, ¿no? Entonces aquí lo que representa es la ganancia que va a tener la tienda KJ es igual a la demanda que va a tener esta tienda. El precio, bueno, va a jugar aquí un rol importante esta diferenciación, bueno, esta, por decirlo de algún modo, entre el precio y el costo que a mí como empresa J me va a ocasionar o tengo ya incorporado por el hecho de implementar mis tiendas, ¿no? Y menos de que D como tal es un costo fijo, es decir, este costo fijo puede ya sea ser renta, luz o costos que sabemos que de entrada siempre vamos a tener que abarcar. Esa es la denotación de, bueno, lo que involucra D, ¿no? Y la ganancia total de la firma ahí, bueno, va a ser representada por este conjunto de factores, que bueno, aquí como vemos, estamos hablando de la demanda, de la ganancia total de KJ, que es todo este show, y va a ser la sumatoria de todas las tiendas, es decir, toda la suma de todas las ganancias de las tiendas de KJ es lo que me va a dar a mí la ganancia total de la firma J, básicamente. Esa es la lógica. Entonces, no sé si hasta aquí tengan como algún tema o cuestión. No, ¿verdad? No. Ok. Bueno, entonces continúo. Bueno, igual bajo este mismo modelo está el apartado de estrategias sobre tiendas, ¿no? Aquí básicamente cada firma posee capital social. Entonces, yo quisiera preguntar, digamos, no sé, ¿qué entienden por capital social? Literal, que me conteste, por ejemplo, Saraí. Pues la verdad no sabría cómo definirlo, sería cuestión de que busque cómo definir capital social. Vale. Okay. Supongo que se refiere un poco como a lo que en conjunto a la sociedad poseemos, ¿no? No sé bien la verdad cómo definirlo. Ya, no más o menos, pero bueno, ahorita ya se los menciono como tal. Eduardo, ¿habías alzado la mano? Sí, bueno, para comentar un poquito, porque, bueno, esto de capital social me suena mucho como a contabilidad, ¿no? Y bueno, es el capital, pues básicamente es en términos, bueno, se mide en términos de dinero, ¿no? De una cantidad monetaria. Y es social porque se reconoce a las firmas o a las empresas o a las tiendas, como se les quiera llamar, como sociedades, ¿no? Que producen. Entonces, por eso es el capital de las sociedades, es el capital social. Pues sí, más o menos, va por ahí la lógica. Sí me queda clarísimo que evidentemente pues ya el capital social lo relacionamos a temas de contabilidad y así. Sin embargo, bueno, también en economía pues juega un punto importante, obviamente dependiendo de los modelos que se traten, pero bueno, estricto el capital social supone la suma de los bienes que posee la empresa junto con la aportación de los socios. Entonces, esta aportación tanto puede ser, digamos, monetaria, perdón, o en especie. Eso es básicamente lo que conforma como tal el capital social. Entonces, dentro de este modelo, este capital social de cada firma, bueno, es denotado por ese subíndice J, que evidentemente, pues bueno, J es la empresa. Y bueno, como tal va a aumentar por medio de los ingresos de los bonos. Es decir, va a ser este ingreso por los bonos es denotado de esta manera y gracias a la ganancia de cada periodo. Y por otro lado también, en este sentido, D es la tasa en el mercado de bonos y bueno, es representada por eso esta D aquí. Y también va a decrecer el capital social por el pago de impuestos sobre sociedades en la ganancia y el ingreso perdón, de los bonos, ¿no? A una tasa C. Bueno, la tasa C como tal se denota así en el modelo.
este aumento y decremento del capital social nos lleva a que los cambios en el capital social de un periodo al siguiente, pues básicamente están sujetos a la siguiente ecuación, ¿no? Entonces aquí el capital social de la empresa J en el tiempo actual va a ser el resultado de toda esta combinación de factores, en la cual, bueno, aquí podemos ver que va a ser igual al capital social del periodo anterior, más este 1 me parece, si no me equivoco, es como un elemento que va dentro de la función. No sé, no estoy segura de ello, pero es aquí este C, bueno, esta C, como les comentaba, hace referencia a la tasa que se va o que va a pagar la empresa como tal, y lo que, por ejemplo, ese pago de impuestos que la empresa paga o algún otro tipo de gasto, por decirlo así. Y también de este factor de los ingresos de bonos en el periodo anterior, y más la ganancia total de la empresa J en el periodo anterior. Entonces, todos estos elementos van a jugar para determinar el capital social en el tiempo actual. Esa es como la lógica de... El 1 es para tener como la referencia de todo lo que hay, y el 1 menos C es para ver de todo lo que hay con cuánto al final me voy a quedar. Pues una vez que yo ya pagué los impuestos, me voy a quedar con 1 menos C. Y bueno, ¿cuánto vale C? Ese es el punto a ver. Justo, sí, ese ya es otra dinámica, por decirlo así. Pero sí, justo, entonces sí va por ahí la lógica. Muchas gracias, profe. Entonces, bueno, esa es como la dinámica en este apartado de estrategia sobre tiendas. Y bueno, aquí dentro de este proceso de esta dinámica de tiendas, existe el proceso de cierre. Entonces, me gustaría preguntarles, hacerles más bien esta pregunta de cómo saber en qué momento una tienda debe de cerrar. Entonces, esta la dejo abierta. No sé quién quiera, digamos, ayudarnos con esta En pregunta. materia microeconómica, mencionan que debe cerrar cuando la empresa ya no puede pagar los costos variables, que son los costos de salarios de los empleados. Sí, justo va bajo esa línea esta pregunta, que básicamente viene en relación a lo que posteriormente vamos a seguir viendo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Daniel. Muchas gracias. Y bueno, aquí básicamente nos menciona igual dentro del modelo y bajo esta pregunta que nos contestó también Daniel, nos dice que cualquier tienda que haya realizado una pérdida en los últimos 2 periodos va a ser digamos, las tiendas que deben de cerrar, ¿no? Entonces, aquí dentro del modelo se marca igual, ¿no? La ganancia de la tienda, bueno, de las tiendas de la empresa J ha mostrado, digamos, una ganancia en el periodo anterior menor a 0, pues ya, ese es como una X, ¿no? O una señalización por la cual se va a pensar que pues, podría cerrar si en el siguiente periodo tiene igual ganancias menores que 0. Entonces, igual se experimenta la misma cuestión de que las ganancias de todas las tiendas de J en el tiempo actual y en el tiempo anterior han sido 0, bueno, menores que 0. Eso se refleja evidentemente que debe de cerrar como tal más bien las tiendas. Entonces, pero sin embargo, como tal sobrevive solo como una entidad legal, pero este hecho de que sobreviva estas tiendas solo como una entidad legal es solo si se posee un capital social activo. Esa es como la referencia, por decirlo así, si se mantienen vivas, pero solo como una entidad legal. Entonces, igual dentro de este proceso de cierre va a existir un costo de cierre, es decir, va a ser denotado por CD. Este costo de cierre principalmente, pues bueno, va a ser el mismo para todas las empresas como tal. Entonces, por ejemplo, sí, digamos, todas las empresas que estén participando dentro de este modelo van a tener el mismo costo de cierre y lo van a asumir como tal, ¿no? Entonces, igual, posteriormente nos mencionan que dentro de este modelo existen 2 dinámicas del proceso de cierre, ¿no? Que principalmente, bueno, la primera es que la firma que no tiene tiendas, al final del proceso ya no está activa en el mercado.
Y el otro es, si la firma J no ha cerrado cualquier tienda durante el periodo T, examina las diferentes estrategias de crecimiento. Ya sea, estas estrategias podrían ser, la instalación de nuevas tiendas en una, digamos, localización libre, o bien puede ser compra de algunas otras tiendas, ¿no? Que estén, digamos, participando y quiera absorber, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, antes de pasar a esta parte, no sé si tengan alguna cuestión. Parece que no. Como tenemos 5 minutos, seguimos avanzando. Ah, ok, no había visto. Bueno, entonces, rápidamente vemos esta parte de montar una tienda. El hecho de montar una tienda requiere principalmente de una evaluación, que se realice una evaluación. Esta evaluación como tal, en esta evaluación como tal, la demanda que la tienda tiene se evalúa. Que la demanda que esta tienda podría recibir se evalúa. Entonces, esta evaluación es hecha usando, digamos, una muestra al azar, tanto de competidores como de consumidores, para poder comparar la utilidad pasada de estos consumidores con la utilidad que ellos les gustaría obtener yendo a la nueva tienda. Entonces, en ese sentido, bajo esta lógica, la nueva tienda es denotada por NJ+1 y la demanda estimada de esta tienda, pues bueno, bajo esta lógica, pues nada más le agregamos la D, ¿no? Entonces, esa es como la dinámica. Y, digamos, la ganancia extra por la tienda que a mí como empresa, implementé, es determinada por todo este show de operaciones, por decirlo así. Entonces, aquí lo que nos está diciendo principalmente es que la ganancia de la nueva tienda que yo como empresa implementé va a ser determinada por la demanda estimada, por los precios de J que implementa, menos el costo que me llevó el hecho de implementar la nueva tienda, menos los costos fijos que de ley ya tengo yo asumidos como empresa, y más el total de la demanda de todas las tiendas de J, y menos evidentemente el costo de que me originó a mí como empresa el hecho de implementar las tiendas que tengo ya existentes, menos el costo que me llevó a mí como empresa implementar las siguientes, empresas, las nuevas tiendas, perdón. Entonces, por último, los principales resultados del modelo, podríamos decir que la estructura de un mercado por un producto puede cambiar endógenamente sin que se produzca ningún cambio en la naturaleza de los productos competidores. Y también que cuando el costo de instalación es alto, el espacio geográfico se bloquea rápidamente con tiendas. Por el punto 3, podemos decir que cuando el costo de instalación es bajo, el espacio está menos bloqueado. Y como el punto 4, cuando el costo fijo es alto, la rentabilidad de las tiendas es baja y el capital social de igual manera es bajo. Y por último, podemos decir otro punto, un resultado del modelo, es que cuando el costo fijo es bajo, pues bueno, el mercado se bloquea con bastante rapidez y las tiendas de compras se convierten en la estrategia pues dominante. Y bueno, aquí le paso la palabra a mi compañero. Bueno, ya a manera de conclusión, que son los modelos evolutivos de competición, tenemos uno, que las empresas están buscando acciones que tendrán éxito. Esto porque no hay manera de contar con información completa. Las empresas deben de considerar las preferencias del consumidor, las expectativas de las acciones de empresas rivales y adoptar diferentes acciones y retroalimentarse del mercado. Como segundo punto, tenemos que las empresas compiten por la implementación de la novedad o la innovación. Esto trae consigo comportamiento competitivo y la competencia conduce a la creación de nuevos productos y tecnología. Bajo esta concepción evolutiva se asume que la competencia es el incentivo para la creación de nuevos productos. Y por último, que las empresas deben desarrollar las capacidades para competir, es decir, que deben invertir recursos para competir, ya sea en capacidades humanas, capacidades técnicas o bien en investigación y desarrollo. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado
Claro. Gracias. Bien. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario para cerrar la sesión? No, doctor, gracias. ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, muy bien, entonces. Le agradezco mucho a sus compañeros por la presentación de hoy. Ya en un minuto van a tener disponible la evaluación continua de la semana que viene y voy a estar subiendo la presentación. Les pido por favor que me manden esta versión actualizada, que es un poco distinta a la que vimos ayer, para poder subirla y ponerla a disposición de todos. Y voy a también subir parte de la grabación de hoy. Tuvieron razón, comencé a grabar tarde la sesión, lo siento mucho. Pensé que estaba grabándose y estaba en pausa. Pero bueno, el contenido, lo que tengamos, lo subimos ya prontamente. ¿Hay alguna duda, algún comentario antes de que nos despidamos? ¿No? Bueno. Todo Siendo así, bien. les mando un abrazo fuerte, espero que todo siga bien. Si alguna cosa sucediera, avisen y vemos cómo entre todos nos vamos ayudando. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias. que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Gracias.